esta sed que tengo no la mata, la copa que estoy bebiendo. Dani Rojo, Isabel. No la moja la lluvia que va cayendo, no la anima el café, ni tampoco la fe que me queda desde que se fue, sin saber que le espera la vida, que no pasa escondida y le da de todo. Esto fue de su disco Por No Son Dos del 2011. Y él mismo me pone, fue cuando me dio por el tango, pero no me pude frenar mi rock and roll y el bongo en mi ADN. Gracias, Dani Rojo. Gracias, mi amor. Siempre te sigo y sabes que te admiro muchísimo. Estamos en otro programa de Info que Peste, información que apesta, o Info que Peste, información que explosiona, que explota en francés. Oyendo a Dani Rojo para comenzar, exiliado cubano en Nueva York, anticomunista muerto. Y esta canción se llama Isabel, es un tango adaptado. Los hombres que con su sexo maman su verdadero nombre, Isabel, Isabel. Desde que te has ido, tu fuego sigue vivo en mi piel, Isabel. Desde que te has ido, mi amor se fue contigo. Si vivieras, aunque fuera un barato de este barrio, tu alma de madera, Dios quiera que vinieras con tu arte callejera. Bueno, van a poder, los que pasen por Nueva York van a poder escuchar pronto, cuando se acabe ya todas estas fases de esta plaga del PCCH, del Partido Comunista Chino, pues podrán pasar por Nueva York a ver a Dani Rojo. Él en su página de Facebook siempre hace unos lives muy buenos del grupo con el que está tocando en varios sitios de Nueva York. Es un trabajador incansable, es uno de los que más conciertos tuvo el año pasado. Es un grupo magnífico, yo lo conozco desde que tenía su Pornozón, que era, bueno, pues como dice él, su parte bongo, rock and roll. Y Isabel es una versión, como decía antes, tango, bongo, del 2011. Es del disco Por No Son Dos. Bueno, vamos a empezar con este Enfoque PET o Enfoque Peste 10, hablando de las manifestaciones de ayer en España, manifestaciones que fueron convocadas por el partido Vox, un partido de derecha, un partido muy anticomunista, liderado por Santiago Abascal. Yo creo que las manifestaciones han votado por 4 millones de españoles. Yo creo que las manifestaciones que se hicieron en recorrido, sobre todo en Madrid, pero en recorrido por casi toda España, fueron un éxito descomunal, inesperado para algunos, sobre todo para el país, y para el país me refiero al periódico, y para, por supuesto, el gobierno social comunista o comunista de Pedro Sánchez, ¿no? Fueron manifestaciones en automóviles nada presuntuosos, como se decía, que eran que iban a ser automóviles, decía la oposición, ¿no? Y el gobierno, que iban a ser automóviles de lujo, todo eso, toda la basura que hablan siempre, no fueron automóviles normales de gente que se ha podido comprar un automóvil o que se lo han podido prestar, porque eso también puede suceder.
En la manifestación se vio una gran cantidad de gente pacífica con las banderas españolas pidiendo libertad, pidiendo dimisión a ese gobierno genocida, a ese gobierno que llamó a una manifestación el 8 de marzo bajo el lema que el machismo mataba más que el coronavirus. El coronavirus deja ya en España más de 30.000 muertes, una gran cantidad de infectados, que no sé la cifra exacta, pero la podrán encontrar en UCA Diario y en otros periódicos, y una gran cantidad de desempleados, una crisis enorme. Todavía están en la fase, creo, 2 o 1, y no se han abierto los comercios en su totalidad. Va a ser, como en todas partes del mundo, espantoso, pero ya España tiene, bajo los gobiernos socialistas, un historial macabro de crisis, ¿no? Crisis económicas serias. La manifestación para mí, como decía, fue un éxito rotundo. Después se vieron algunos videos que, por supuesto, la oposición ha tomado siempre para deshacer, para burlarse, para desprestigiar lo que sucedió allí, ¿no? Que en realidad allí no se rompió ninguna tienda, allí nadie salió a quemar nada, no se quemaron automóviles, no se quemaron latones de basura, todo fue muy pacífico, muy tranquilo, como suele ser cuando la derecha sale a las calles, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, sí tengo una crítica que hacer. Bueno, que los pierde mucho, esas ganas tremendas, anhelos de aparecer como triunfadores, pues hace que los líderes de Vox siempre no hablo de Santiago Abascal, era necesario que él se mostrara, era necesario que su grupo se mostrara, pero siempre en un tono demasiado triunfante, apabullador. Incluso si fue triunfante, el momento no está para hacer comentarios como el que hizo Iván de los Monteros, como es que no me acuerdo ahora de su apellido, que yo aprecio mucho, que es el esposo de Rocío Monasterio, que yo aprecio mucho y que tiene, por supuesto, todo mi apoyo, y menos en esto, porque yo creo que se equivocó. Iván Espinosa de los Monteros, disculpen, menos en esto porque yo creo que se equivocó al tratar de, cuando se quitó la mascarilla, claro, aprovecharon y lo filmaron en ese momento, diciendo, esto es de una gran alegría, esto es como si hubiéramos ganado una vez más la Copa del Mundo, hubiéramos ganado la Copa del Mundo. Eso es exagerado, señores, en un momento tan desastroso, en que tantas familias están llorando a sus muertos, en que hay todavía tantas personas contagiadas, enfermas y en hospitales. Es muy poco inteligente hacer ese tipo de, regalarle al enemigo ese tipo de demostración que no aporta nada, porque ya el aporte principal era la gran cantidad de gente que estuvo en esa manifestación pidiendo lo esencial: libertad para España, libertad y verdad también para España, y por supuesto dimisión de ese gobierno que lo ha hecho fatal y lo sigue haciendo fatal, con una gran cantidad de ministros y ministras que no aportan nada más que imbecilidad, gente muy mal preparada, desde el presidente hasta los ministros muy mal preparados, que no hacen más que plagiar, que equivocarse cuando hablan, que decir barbaridades en sus discursos, que no tener la menor sensibilidad. Pero no solo se trata de sensibilidad, sino que actúan de manera con bastante soberbia primero, pero lo que es peor, con bastante inutilidad e ignorancia. Entonces, esas fueron las manifestaciones de España de ayer, que por suerte tuvieron esa repercusión internacional necesaria, ¿no? Aquí en Francia, pues, la verdad que esto aquí sigue, aparte de que ya empezó el calor con una ligera brisilla baja, sigue la cosa muy extrañamente subnormalizada, como diría Arcadi,
Espada en su artículo de hoy o de ayer, la popularidad del presidente Emmanuel Macron ha sido pulverizada. Es una popularidad de las más bajas junto con François Hollande. Es uno de los presidentes que atesora ahora en este momento una de las popularidades más bajas, el 39%, frente a una alza, sin embargo, de su primer ministro, Edouard Philippe, que si bien no ha resuelto nada de lo que prometió y tampoco ha dado la información necesaria que uno estaba esperando y que uno quería y necesitaba, necesaria, por eso digo, para poder vivir esto que hemos vivido, esta tragedia que hemos vivido, pues este señor aparecía cuando aparecía, él, como le he dicho en otras ocasiones, tiene muy buen verbo, sabe hablar muy bien, es un ministro muy preparado, un primer ministro muy preparado, pero es evidente que de esta plaga todavía se sabe muy poco, que ellos no tienen solución para nada, que ellos no saben en dónde están parados con esta situación. Hoy dicen una cosa, mañana otra, que si la mascarilla, que si esto, los cafés todavía no han abierto. La gente está muy atemorizada por lo que pueda ocurrir con la economía, que va a ser ya lo que puede ocurrir, no, ya se sabe que va a ser fatal, ¿no? Que va a ser un añadido espantoso a lo que ya es espantoso, a esta tragedia que ya es espantosa. A mí Inglaterra, ustedes saben que yo sigo mucho lo que sucede en Inglaterra, porque Inglaterra siempre ha definido la situación mundial a partir de lo que ocurre en ese país. Pues la verdad que no me preocupa tanto, perdón por la tos. La verdad que Inglaterra no me preocupa tanto, porque Inglaterra siempre ha sabido, ¿cómo es que le dicen? La malvada, siempre ha salido de sus crisis airosas, porque Inglaterra tiene un nivel de políticos extraordinario, tiene un nivel de ministros con una competencia inigualable en el mundo en estos momentos. Y no me preocupa porque ahí está un señor al que yo respeto mucho, un hombre de una gran mente clara, que es Boris Johnson, como primer ministro, y tienen a la reina, que es, por supuesto, una seguridad tremenda. Ya cuando la reina se muera, pues ya será otra cosa, ¿no? Porque ya vemos lo que viene después, que lo que viene después es tápate, como decíamos en Cuba en una época. Entonces, no me preocupa Inglaterra, pero es verdad que ha habido una gran cantidad de muertes, de víctimas, que todavía sigue la infección, como en todas partes del mundo, provocando provocando todavía más dolor, añadiendo más dolor a esta tragedia, ¿no? Bueno, voy a pasar inmediatamente a Cuba porque hay muchas cosas. No creo que será un video tan largo esta vez, pero hay muchas cosas de las que yo quería hablar por lo que hemos estado padeciendo en estos días algunos opositores dentro de Cuba y opositores desde el exilio, y el exilio verdadero, ¿no? Infamias, ataques, bueno, ya ustedes, algunos de los que me siguen estarán al tanto, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento por los que se deciden a continuar haciendo de la libertad de Cuba y del futuro de Cuba un espectáculo más para retrasar el verdadero objetivo, que es poner a Cuba en el pedestal que se merece, como ya dije en otro video, y que ella pueda conseguir, que ese país, esa isla pueda conseguir el lugar que ocupó de manera grandiosa en los años 50, y también ir a más, porque en estos momentos Cuba podría volver a esa época luminosa e ir a más. Esto sería solo posible, como siempre lo digo, sin la familia nefasta de los Castro, sin todos esos esbirros, secuaces que están ahí adentro, y también hoy lo añado, sin
toda esta manipulación corrupta por parte de una parte de esa suposición, que ya no es oposición, es una suposición de oposición, que está frenando desde el año 2007 lo que se había ganado hasta ahora, a pasos muy lentos, es cierto, pero que se había ganado, que habían ganado, bueno, pues opositores muy reconocidos, no los voy a nombrar a todos porque sería volver otra vez sobre los mismos nombres, las mismas historias, pero que se había logrado desde luego y que están ahora mismo borrados en aras de un espectáculo bastante demagógico, bastante predecible por el nivel que sale de cubanos y que va hacia Cuba en los últimos tiempos, y también un nivel, como saben, muy bajo. Es la razón por la que estoy haciendo los videos, no los puedo hacer live como los hacía antes, porque toda esa cantidad de mentecatos, de gente de mentepollo, de gente tan chusma, tan banal, porque se puede ser, fíjense, se pueden decir malas palabras y ser Quevedo y ser Cátulo y decir una gran cantidad de dichos populares sin caer, por supuesto, en teniendo conocimientos, teniendo una cultura. Pero cuando usted no tiene cultura, usted no tiene conocimiento, usted no tiene lecturas, pues lo único que usted tiene es eso, ¿no? O sea, es lo elemental, lo sucio, lo bajo, la bajeza, la mentira, la infamia y la calumnia. Usted se debate solo con eso. Y así verdaderamente el debate es muy desigual, ¿no? Muy desigual, sobre todo para este tipo de gente que en un nivel de debate pues estaría siempre muy por debajo de las personas que tienen verdaderamente algo, ideas, incluso con malas palabras, incluso con dicharachos, con bromas, con performance, como les llaman ustedes, pero que tienen un nivel de, primero, de preparación por los años que llevamos en esto, y segundo, de cultura, de conocimiento, ¿no? Mi cultura es muy vasta, pero es muy caótica, eso sí lo he reconocido siempre, y siempre he culpado de esto al castrismo, ¿no? Bien, yo quería empezar por decir y aclarar que algunos de los que han entrado, bueno, que hago este video así para ponerlo directamente en YouTube, sin posibilidad de comentarios, sin posibilidad de discusión, porque este tipo de gente ha conseguido censurar mis live con su bajeza y con sus ataques, con su inmundicia, que son del mismo nivel o peor que el de la dictadura, y lo vuelvo a repetir. Y hablando de dictadura, según me he enterado, porque yo no veo la televisión cubana ni estoy al tanto de eso, porque yo estoy muy lejana de toda esa historia. A mí eso de nada de lo que escriban en los periódicos castristas, lo que pongan en la televisión castrista, a mí nada de eso me interesa ni lo veo. Al parecer, un programita de la televisión castrista puso mi imagen. No es nada extraño. Lo mismo han hecho con otros opositores cuando han opinado en contra, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, o cuando han opinado en contra de Rosa María Payá Acevedo. Esas personas que han dado opiniones, que son de la oposición y del exilio, sus opiniones han aparecido en el Granma. Esto ha sucedido ya. Esto no es nada insólito ni inédito conmigo, ¿no? O sea, conmigo sí es inédito, pero lo han hecho en otras ocasiones con otras personas. Es una pena que hayan puesto solo el fragmento que usaron para atacar al vocero actual de Cuba Decide, porque en realidad a mí no me pusieron en exclusiva por mí. Del primero que hablan en esa televisión, que olvidan decirlo y olvidan reflexionarlo sus seguidores, es al vocero. O sea, la televisión cubana, de la que por lo que se interesa es por el vocero, no por mí, la televisión castrista.
A mí me ponen porque están hablando del vocero de Cuba Decide. Y como yo estoy en contra de las cosas que está haciendo Cuba Decide desde que se creó como grupo, por las razones que ya ustedes saben, porque lo he explicado ampliamente en una sola palabra, pues es la razón por la que yo aparezco. Pero las placentas sin cerebro que siguen a todo este grupo de personajitos dicen, apareció Zoe Valdés en la televisión cubana y ya entonces que si del G2, que si de lo mismo, señores, la misma bobería que ya llevan tanto tiempo aburriendo con eso, ¿no? No, pero yo quiero volver a subrayar que si yo he aparecido, si tienen cerebro, les queda alguna neurona, piensen que si yo he aparecido en esa televisión es porque esa televisión castrista de quien se está ocupando es de este personaje, no de mí, de este personaje. Yo les he venido bien, pero yo le hago un llamado a la televisión castrista que pongan también todo lo que yo he dicho durante más de 40 años sobre la tiranía, todos mis libros no, porque tendrían que pagar derecho de autor y ellos no lo van a hacer. Y yo además de eso, no quiero que mis libros aparezcan en Cuba de ninguna manera bajo esa tiranía y lo he dejado bien claro a mi heredera y a mis representantes literarios, a mi agencia, la agencia que me representa. Eso está más que claro. Mis libros en Cuba, mientras haya tiranía y esté esa familia en el poder, cero, no lo van a tener nunca, porque esta que está aquí no quiere. No lo aprueba ni lo aceptará nunca en la vida. Como mismo, yo nunca he vuelto a Cuba de ninguna manera desde el año 95 que llegué a este país y me exilé. Yo jamás he regresado a Cuba, como seguramente han regresado algunos de este grupito y de estos que siguen a este grupito, que han regresado como mulas, que han regresado filmándose en los aviones, que así fue como empezó el vocero de Cuba Decide, ¿no? Filmándose en los aviones, regresando a Cuba, ¿no? No es mi caso. Yo nunca he regresado a Cuba y yo siempre he denunciado el castrismo y esto sí, yo hago un llamado a la televisión castrista de que, por ejemplo, me ponga esto que estoy diciendo, que ponga todos los ataques que yo le he hecho a Mariela Castro, a Raúl Castro, a Díaz Canel, a Fidel Castro, todo, que por fin pongan ese discurso desaparecido de Fidel Castro donde dice que la revolución cubana tiene tres enemigos, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas y Zoe Valdés, que vuelvan a sacar ese discurso, ¿no? Entonces, yo, como ustedes comprenderán, que alguien diga que si a mí la televisión cubana me ha sacado porque yo soy del G2 o de lo que sea, pues a mí eso me entra por un oído y me sale por el otro, porque yo tengo muy claro desde hace muchos años lo que yo soy, quién yo soy. Ahí están mis libros, ahí están mis denuncias, mis artículos y todo lo que yo he sacrificado por ser anticastrista radical, porque yo sí soy una anticastrista intransigente y radical, por muchísimas razones. He perdido muchos amigos, perdí a mis padres en el exilio, por razones, mi hija no se ha podido criar dentro de su país, donde nació, pero además de eso, por Cuba, porque yo sí amo a Cuba y amo a los cubanos. Yo no tengo a Cuba como la tiene la tiranía, para destrozarla, destruirla como lo ha hecho, y para lo que la tienen otros, para hacer carrera y para llenarse los bolsillos con ella, de la manera que sea, no me importa de la manera que sea. Ahora, la televisión castrista yo los emplazo a que pongan todos estos programas de Enfoque PET, los sueños de la razón, todos mis artículos que los publiquen en Granma, en contra del castrismo, en contra de Raúl Castro, en contra de Díaz Canel, en contra de la tipa esta esposa de Díaz Canel y en contra de todo lo que yo he escrito durante más de 40 años. Eso es lo que verdaderamente significaría pues una real apertura dentro de ese pobre país, ¿no?
Dicho esto, toda esa gente que entra en mi blog sí, y en mi Facebook, en las redes sociales, diciendo que si yo, que la televisión cubana, que soy del G2, que esto, que lo otro, será inmediatamente bloqueado. Yo ni lo leo, yo empiezo y cuando ya veo que llegan a ese punto, voy a la página, bloqueo y borro el comentario. No se esfuercen más, no pierdan más tiempo, no pierdan energía, porque mi lucha es otra. Mi lucha no es con la chusmería ni con la demagogia, es contra la demagogia, pero mi lucha no es demagógica, mi lucha es real, sincera, de verdad, con mucho amor y con mucho esfuerzo y sacrificio. Entonces, es la razón por la que yo no voy a entrar en ningún tipo de presión, porque yo no le tengo miedo a las presiones, yo no le he tenido miedo a las presiones del castrismo, yo no le tengo miedo a las presiones de aquí, de algunos gobiernos que me han presionado, no solo en Francia, también en España, también, por ejemplo, en Santo Domingo, donde el gobierno que cuando fui, que yo estaba, era la invitada de honor de la Feria del Libro de Miami, de Santo Domingo, pues allí me hicieron una gran cantidad de violentos actos de repudio, donde el gobierno de Santo Domingo pues se puso de parte de los que hacían esos actos de repudio, salvo un señor al que le estaré siempre muy agradecida, el escritor Marino Periguete, que estuvo allí para protegerme. Me pusieron también protección oficial con gente armada. Ahí está Enaida Unzueta, de testigo, que estaba conmigo, mi amiga de toda la vida, la que yo fue conmigo acompañándome. Ahí estaba ella, porque yo se lo pedí porque ya me lo habían avisado que me lo iban a hacer, ¿no? Entonces esto ha sido muchas veces, esto no ha sido una vez, esto ha sido muchas veces. Yo no le tengo miedo ni a ustedes, ni al régimen castrista, por supuesto, para nada, ni a nadie. Yo no le tengo miedo a nadie porque yo llevo mucho tiempo en un registro que es el registro de mi soledad, de ser una llanera solitaria, de estar entre mis libros, trabajando, escribiendo. Yo escribo, trabajo mucho, dando conferencias, preparándome para, si me toca algún día aportar en mi granito de arena a mi país, hacerlo de la manera más grande posible y de la manera más inteligente y de la manera que yo creo que Cuba, esa Cuba en la que yo creo que no existe hoy, que habría que reinventarla y reiniciarla y volverla a hacer, lo merecería, ¿no? Bueno, esto es todo en relación a esa historieta insignificante sobre la televisión castrista y mi imagen usada, porque a los que ellos están mostrando no es a mí, es al vocero de Cuba Decide, al vocero actual de Cuba Decide. Entonces, piensen un poquito que a mí no me mostrarían si yo no hubiera estado en contra de un proyecto Cuba Decide, que en realidad es mi derecho de estar en contra, ¿no? Y que de quien están hablando es de este personaje, pero no esencialmente de mí. Ya me extrañaría que dijeran, mira, Zoe Valdés ha sacado un programa con una camiseta que dice libertad, verdad para Cuba, drones, 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 que es lo que yo siempre pido, y que puede ser posible, aunque cualquiera diga que no es posible. Es posible porque, rompiendo el pacto de no agresión que se hizo en época de Kennedy, Estados Unidos estaría con las manos desanudadas para poder hacer esta invasión, que ha probado con creces que funciona tal como funcionó en Panamá y en Granada, ¿no? Nada más hay que ver lo que es Panamá hoy y no seguir en esta bobería de los videos, de lo esto. Como ya yo dije hoy, está en mi Facebook. Durante la época de Obama era pues Joanny Sánchez con sus Niki, que es como con sus blogueros. Ella era la que usaba y mandaba y manipulaba a todos estos blogueros y todo esto. Muchos se pelearon conmigo, gente de valor que yo apreciaba, y después se han dado cuenta y han venido de nuevo a decirme, tenías razón. Mucha gente me lo ha dicho, porque han visto que desde el 2007 para acá, esa que dijo Orlando Luis Pardo Lazo, el escritor, según él, entre comillas,
el escritor vivo más grande de Cuba, más importante de Cuba. La mujer que iba a liberar Cuba, pues no lo ha liberado. Ahí está muy cómodamente en su piso 14, escribiendo sobre lo que ya escribe la gente desde fuera, las cositas que esto, haciendo una especie de muñequito de digital que le lava la cara, por supuesto, al régimen castrista, porque ella es la prueba más eficaz de que cuando usted presenta en Cuba en un lugar, en un foro internacional, que en Cuba hay persecución de la prensa, inmediatamente le dicen a usted no, porque existe el periódico de esta señora, ¿no? Entonces, el plan del Moñe para Cuba hasta ahora, youtubers e influencers, son un poquito mejorado con la tecnología, voceros ahora de Rosa María Paya Acevedo, y que bajo sus faldas dirigen a Cuba hacia un provincialismo regionalizado sumamente cutre y cuatrero, de la perla de las Antillas al mocoseco de Almagro. Que Almagro no significa nada, señores, eso, bueno, ya sabrán. Y además ya saben el historial de Almagro, ya lo he dicho una pila de veces. Joanny Sánchez reafirmó a la isla en una posición internacional socialista y Rosa María Paya Acevedo la reubicó dentro del eje latinoamericano de izquierda, latinoamericano para la izquierda, no para toda América Latina. América Latina tiene una gran historia y esa es América Latina. Ahora, Latinoamérica es toda esa izquierda guerrillera, asesina, trasnochada, ¿no? Han conseguido cero beneficio para la libertad de Cuba y sí mucho del choteo del que ya hablaba Jorge Mañach, aunque multiplicado ad infinitum, y ese soy yo en mi Facebook. Hablando de guerrilleros y mi relación con, como han llamado, asesinos sandinistas, todo está escrito en mi blog, mi denuncia a Tomás Borges, yo le he vuelto a publicar mi denuncia del secuestro que se produjo en contra de mi persona. Todo pueden leerlo, el secuestrador de Managua. Esa es mi relación con la guerrilla sandinista, los asesinos sandinistas, la de víctima, como también lo fueron otras mujeres que no lo han, desgraciadamente, no lo han querido expresar, no lo han querido denunciar, pero yo sí lo he denunciado. Yo he tenido la valentía de denunciarlo y este vocero de Cuba Decide manipula, tergiversa y deja caer de una manera infame, calumniosa, como único lo sabe hacer, todo el hecho, el relato, lo vira al revés y deja caer como que yo he tenido una relación directa con los asesinos sandinistas. Mi relación es la de víctima. Yo pude haber muerto en ese momento porque a mí me amenazaron con un arma, como ya lo he contado, como está contado ahí en ese escrito que aparece en mi blog, que lo pueden leer, el secuestrador de Managua y zoevaldez.net. Ahí está todo, tal como fue, y no hay más que eso, no hay más que eso. Si siguen por ahí, entonces sí va a ser más complicado porque van a tener que hacer lo que ellos nunca hacen, lo que siempre le están pidiendo a los demás y nunca ellos hacen, que es mostrar las pruebas que por supuesto no tienen porque no existen, no sucedió. Yo voy a pasar y me voy a dirigir hoy, voy a pasar a otro personaje de estos nuevos que ha aparecido dentro del exilio, supuestamente exiliado, pero ya es un líder, ya se declara presidente porque él, según él, ya fue elegido presidente de Cuba, ¿no? En el exilio. Cuba es el país que más presidentes tiene. Tiene 11 millones de presidentes, menos yo. Tiene 11. A ver, ustedes le restan a una, que soy yo. Todo el mundo quiere ser presidente. Menos yo, todo el mundo quiere ser presidente. Bueno, Eliezer Ávila, que ya todo el mundo conoce esa historia de Eliezer Ávila, que supuestamente se le enfrentó al Alarcón en el momento de los blogueros, pero que esto fue como una especie de los que estaban estudiando en la UCI, que eran, él mismo lo ha dicho, espías de los blogueros, espías, todo este huele melnabo que tienen ellos armados ahí adentro, ¿no?
Y salió diciendo que él a lo único que aspiraba cuando Alarcón le dijo que bueno, que era lo que usted quería, que él salió no diciendo nada extraordinario, no, aquello lo pusieron como siempre lo ponen los cubanos, como si él hubiera sido un Antonio Maceo. Él lo que dijo fue, señaló una cosa de las tantas que suceden en Cuba, por supuesto ningún asesinato, ninguna persecución, y él dijo al final que él lo que quería era ir a la tumba, que él tenía el derecho de ir a la tumba del Che Guevara, ¿no? Bueno, todavía no ha ido a la tumba del Che Guevara, le ha dado la vuelta al mundo porque hasta aquí en París apareció y quiso entrevistarse conmigo, cosa que yo no acepté porque yo había visto sus videos después en la televisión cubana, precisamente, ahí sí donde fue invitado este señor, invitado, y se sentó allí en la televisión castrista. Ahí sí este señor dijo que él se había equivocado, hizo un mea culpa, dijo que lo que estaban era manipulando a todas estas personas de la UCI y a él mismo, que habían manipulado su verbo, que él era, por supuesto, un revolucionario, un comunista. Esos videos estuvieron hasta hace muy poco en YouTube. Ustedes lo podrán ver si están interesados y si siguen ahí, porque esta gente tiene una gran capacidad no solo para comprarse seguidores en YouTube, como se los compran, y en las redes sociales, sino también para borrar a una gran cantidad de videos, testimonios, artículos. Por ejemplo, el video, entrevista magnífica entrevista, una de las mejores que ella ha hecho, de María Elvira Salazar a Osvaldo Payá Sardiñas, que estaba en 4 partes en YouTube, ha desaparecido completamente para que no se sepa lo que decía el padre de Rosa María Payá, Osvaldo Payá Sardiñas, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, mucho antes de que ella existiera, cuando ella no existía para nada como opositora, sobre los gestos solidarios a Cuba que beneficiaban a la tiranía. Es una entrevista de 1996. Por suerte se ha recuperado, un amigo la ha recuperado y pronto estará de nuevo en línea. La tumbarán porque ustedes saben que esta gente tiene mucha facilidad, pues eso fue lo que les enseñó el régimen, una manera de callarle la boca a los que ellos no quieren que hablen sobre ello, de tumbar videos, de tumbar entrevistas, de borrar fuentes, todo eso, pero se volverá a poner. Bien, Eliezer Ávila entrevistando a este señor que además, en donde único se le ha visto a este señor es en grandes comelatas en Las Vegas, frente a un lechón asado en Las Vegas, la gente otra vez, como mismo están ahora con el vocero de Cuba Decide, pues estuvieron con este señor, uno no podía criticar, no podía decir nada. Este señor decía lo que le pasaba por la cabeza, atacaba, dijo que él era un admirador de Bernie Sanders. Él dijo, su punto de vista siempre es desde el comunismo, desde el marxismo y desde eso que quieren vendernos, una idea socialista proveniente de la oposición castrista, en la que yo no creo para nada, porque el socialismo no ha servido para nada en ninguna parte del mundo. Y el socialismo no es más, en estos momentos, para una gran cantidad de personas que lo usan, miren en España, ¿no? Es una mascarada para esconder, ocultar los planes comunistas que tienen algunos de estos personajitos y de estos líderes detrás, ¿no? Este señor, en una entrevista que le hace a un personaje que llegó a Moscú o a la Unión Soviética en momentos en que estaba estudiando allí o algo de eso, vino lo de la perestroika, se tenían que ir de allí porque Fidel Castro los mandó a buscar, pero el gobierno de Gorbachev dijo, si se quieren quedar, los que se quieren quedar se pueden quedar. Creo que este señor ya no está allí. Yo no he visto el video directamente y he visto solo el fragmentico, no lo he visto completo, el fragmentico de Eliezer Ávila, ¿no? Entonces, este señor Eliezer Ávila, que entrevista siempre en esa página que él tiene en YouTube, donde tiene 200,000
seguidores, pero muy pocos comentarios. No me cuadra los comentarios con los seguidores, la gran cantidad. Debe ser que compra seguidores, porque eso es lo que hace. Este señor dice en un momento, ya, en ese programa la entrevista era lo que iba a decir, a comunistas, ha entrevistado a Edmundo García, que representa, como ustedes saben, es un infiltrado con nacionalidad americana en Estados Unidos, un infiltrado del castrismo. Este señor es evidente con lo que él dice, no tengo ni que preguntárselo, con lo que él dice, como él se manifiesta, su entrevista a Mariela Mocopegao, la hijaza del tirano Castro II, pues no hay que ni preguntarle, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Eliezer Ávila, que entrevista a todos estos comunistas reciclados, ya todos además con un aspecto gris, verdoso, dice en un momento determinado, si llevas más de 20 años en la oposición, estás fermentado. Fermentado usa para aquellas personas que llevan más de 20 años en la oposición. O sea, la historia, todo lo contrario a lo que pasaba en Praga, en Checoslovaquia, que mientras más años, o en la misma Unión Soviética, Alemania del otro lado, mientras más años usted llevara en la oposición, usted era más respetado, más oído, más escuchado, porque se supone que usted tenga una experiencia, ¿no? Este tipillo, este tiparraco, dice, usted se supone que si lleva más años, más de 20 años en la oposición, está fermentado. Y añade, los que llevan 50 están podridos. O sea, Aldo Rosado Tuero, Esteban Fernández, Ángel de Fana, el preso plantado, casi todos los de la Brigada 2506, la gente que ha dado su vida, familiares que están ahí de gente que han dado su vida, que llevan tantos años en el exilio, tantos años luchando por Cuba y que se enfrentaron. Fernando Marquet, que fue uno de los que estuvo en la segunda rastra, en la que murieron ahogados tantas personas. Tiene una historia muy bonita, está en mi blog, se la publiqué, un fragmento de su historia, está en mi blog. Nunca nadie le ha propuesto hacer un libro sobre su historia. Uno de los miembros vive en Los Ángeles, ahí está, es mi amigo, con él fui la primera vez a Pasadena, muy orgullosa de ser su amigo, un señor que lo que lleva además el cuento de su padre, cómo su padre supo que todavía estaba vivo, que venía en la rastra todavía vivo, es un cuento de esos que erizan el alma, ¿no? Bueno, pues este tiparraco que no ha hecho absolutamente nada más que ser otro infiltradito del castrismo socialista y comunista en Miami, dice que los que llevan 50 años están podridos. Es una falta de respeto muy grande, es una falta de respeto inadmisible. Este señor no tendría que tener voz en ninguna parte. Yo he hablado con algunos de estos exiliados, opositores que llevamos 20 años, los que llevan 50. Bueno, he hablado con ellos, ellos me han dicho que van a tomar medidas, pero no a través de las redes sociales, no frente a frente, cuando se lo encuentren en algún lugar, porque se lo encontrarán en algún lugar. Y si no sus hijos, si no sus herederos, se lo encontrarán en algún lugar. Entonces, esta frase, que es una frase pero tan asquerosa, esta frase nadie se la ha cuestionado. El vocero de Cuba Decide, por supuesto que no, porque apoya es un grupito de aquel que vino de Brasil, que tiene el Che en una canilla grabado con un tatuaje, de la chancleta Power, de la Umbrella Art Foundation, de Cuba Decide, de Kiss Me Le Papayé, que no saben ni inglés ni francés, por supuesto, todo muy pujón, todo muy plagiado y muy copiado, todo muy asqueroso. Pues el vocerito que se nos ha salido ahora, que es este señor, ¿no? Cuyo nombre jamás pondré en mis labios. Se acabó. Pues toda esta gente no han
encontrado el momento para denunciar esta frase de este tipo, el otro, el ultra que grita todo el tiempo, que es muy excitado, ¿no? Muy excitado. Bueno, porque todo es un espectáculo, señores, todo es una cosa tan lamentable, tan poco de cerebro, de usar las neuronas, de una cierta cultura, no, todo es un show, gritón, de choteo, de relajo, todo es así. Para Cuba que sufre, para Cuba que sufre hace 61 años. Entonces, este señor ha dicho eso y nadie le ha dicho nada, ¿no? Vamos a ver en qué año aparece Eliezer Ávila. Eliezer Ávila aparece en el 2008. Los blogs aparecen en el 2007. Él aparece, es el proyecto de Obama. Él aparece en el 2008 como el proyecto del régimen para contestar a esta gente, pero desde lo contestatario, ¿no? O sea, otro activista llevado a las televisiones del castrismo, porque él apareció en la televisión del castrismo, y que aparece en el 2008. Bueno, en el 2018 ya tenía 10 años, en el 2020 ya tiene 12 años, le faltan 7 años para estar podrido. Vamos a ver si llega a ese nivel de pudrición que necesita un opositor, de resistencia, que necesita un opositor para llegar a esos 20 años. Vamos a ver si ese muchacho llega. Y por supuesto, vamos a ver si 50 años después, porque esto según ellos quieren, esto por supuesto se va a alargar 120 años más, ¿no? Esto se va a alargar 120 años más, porque lo que sí está probado, que nada de esto ha funcionado con el castrismo, contra el castrismo, y lo que todavía sí no se ha probado, y que yo sí creo que funcionará, son los drones, ¿no? Alguien dice, el vocerito, que no habrá ataques, que no habrá... El que sabe, él llegó en el 2017 filmándose en un avión cuando regresaba a Cuba, no sé cuántas veces ha ido, toda esta gente van de mulas a Cuba, yo desde el 95 no he ido jamás a Cuba, jamás. Esta gente que se llena tanto la boca, entra, sale, regresa, hasta la misma... Rosa María Payá, que ya como saben miente diciendo que vive en Cuba, ¿no? Y que haya vuelto, regresa, esto, lo otro. La historia del nunca acabar, el cuento de la buena pipa, el Cuba Inc., como lo llamé hoy yo, ¿no? Entonces, yo quería terminar este video, ya llevamos 48 minutos. Este video quería terminarlo leyendo precisamente fragmentos de un libro muy necesario y que recomiendo mucho a las personas que, por supuesto, estén interesadas, ¿no? A las mulas, a las placentas, todo eso, que se vayan. No queremos nada de esta gente aquí. No, es preferible que se vayan a sus programas, esto que les guste, y si van a estar, que estén por lo menos con la humildad, porque yo no tengo por qué votar a nadie, pero que estén con la humildad del que es sencillamente un ignorante, ¿no? Y un mentepollo. Entonces, voy a leerles un fragmento de este libro de Jorge Mañach, Indagación del Choteo. Nació en Zaguala Grande en 1898, murió en San Juan de Puerto Rico en 1961. Él estuvo en la revolución de los sargentos, o sea, en la primera etapa de Batista. Él fue ministro de Estado durante muy corto tiempo, en el 44. Después luchó en contra de Batista, no luchó, se enfrentó a Batista y después se fue en el 59, regresó a Cuba. No, se fue antes, regresó en el 59 cuando triunfa la desgracia esta que nos ha acompañado 61 años y todavía está. Y en el 61
muere porque regresa a Puerto Rico y allí regresa para morir, ¿no? Yo les voy a leer este fragmento porque es muy necesario que ustedes oigan este tipo de cosas, ¿no? El choteo, cosa familiar, se llama el libro Indagación del choteo. Seguramente muchos de ustedes lo habrán leído, permítanme que yo vuelva a leer, ¿no? El choteo, cosa familiar, menuda y festiva, es una forma de relación que consideramos típicamente cubana, y ya esa sería una razón suficiente para que investigásemos su naturaleza con vistas a nuestra psicología social. O sea, ya por el hecho de ser cubanos, investiguemos el choteo. Aunque su importancia es algo que se nos ha venido encareciendo mucho, por lo común en términos jeremíacos, o sea, primero sacar, ay, yo necesitamos que nos manden la ayuda, y después el ataque de la puñalada encima. Desde que Cuba alcanzó uso de razón, nunca se decidió ningún examinador nuestro, que yo sepa, a indagar con algún detenimiento la naturaleza, las causas y las consecuencias de ese fenómeno psicosocial tan lamentado. En parte por aquella afición de época a los grandes temas, en parte también porque ha sido siempre hábito nuestro despachar los problemas con meras alusiones, o sea, el silencio, callarse, la pullita, pero no ir de frente. Los pocos libros cubanos que tratan de nuestra psicología se han contentado, cuando más, con rozar el tema del choteo, esquivando casi siempre esta denominación vernácula. Se ha tendido a desconocer la peculiaridad del fenómeno y a identificarlo con cualidades más genéricas del carácter criollo, como la ligereza, la alegría y tales. También aquí nuestro confusionismo ha hecho de las suyas. O sea, esto no es la alegría cubana, esto no es la ligereza cubana, no, esto es la maldad y el relajo. Él habla aquí del origen de la palabra y el vocablo choteo, ¿no? Entonces habla una definición inicial. Si le pedimos pues al cubano medio, al cubano de la calle, que nos diga lo que entiende por choteo, este es un libro de 1931, para que sepan, publicado por Espasa Calpe en el 33. Nos dará una versión simplista, pero que se acerca bastante a hacer una definición, porque implica lógicamente todo lo que de hecho hayamos contenido en las manifestaciones más típicas del fenómeno. El choteo, nos dirá, consiste en no tomar nada en serio. Podemos apurar todavía un poco más la averiguación y nos aclarará con una frase que no suele expresarse ante señoras, pero que yo os pido, venía para mencionar lo menos posible. Nos aclarará que el choteo consiste en tirarlo todo a relajo. En esa época ya, en tirarlo todo a relajo. El problema es que ahora el relajo es la esencia fundamental y nefasta de este tipo de personajillos que han aparecido para tomar a Cuba para sus cosas, ¿no? Llamamos opositor sistemático al político que hace de la oposición un hábito, sin que se le dé mucho que los objetos de su oposición sean realmente condenables. Oigan esto, llamamos opositor sistemático al político que hace de la oposición un hábito, una costumbre, sin que se le dé mucho que los objetos de su oposición sean realmente condenables. Así también el choteador, que todo lo echa a broma, que a nada le concede, al parecer, importancia, es una suerte de profesional de esa actitud, y ya veremos que tampoco a él le importa mucho que los objetos o situaciones de que se ocupa sean en verdad risibles. El choteo es, pues, una actitud erigida en hábito, y esta habitualidad es su característica más importante. Antes de precisar en qué consiste la actitud, fijemos más cuidadosamente sus límites. Cuando se dice que el choteo no toma nada en serio o que todo lo tira a relajo, es evidente que estos adverbios, todo y nada,
se emplean hiperbólicamente, es decir, que no son ciertos al pie de la letra, aunque sí lo sean en un sentido general. Generalizar todo, meterlo todo en un mismo saco, buscar la manera más fácil y relajante de encontrar una solución propia y no para el interés de todos los cubanos, ¿no? En este caso de los cubanos y de Cuba, ¿no? Bueno, es un ensayo, fue una conferencia que fue publicada después como un ensayo, que es lo que es largo, es bastante largo. Aquí habla el choteo en la jerarquía de la burla, cómo hay personas que la burla, que es un hecho esencialmente humano, que puede existir, que no hay condenación ninguna sobre la burla, en el caso, y que además el filósofo Bergson habla de ella en su Tratado de la Risa, un tratado que yo les he hablado en otras ocasiones de él. La risa sería algo así como un gesto social de protesta contra la mecanización de la vida, un acto de previsión de la especie, pero él vuelve otra vez sobre el tema de cómo en este caso hay un tipo de persona en la sociedad cubana que se aferra a esto para lograr una distinción, para lograr un reconocimiento solo a partir de ese relajo, solo a partir del choteo y sin ningún tipo de esencia, de sustancia detrás, ¿no? Yo les recomiendo mucho este ensayo, es bastante largo, estaba buscando otros fragmentos que yo tenía subrayados aquí, pero sería alargar mucho, ya llevamos 56 minutos. Y yo quería terminar, bueno, aquí también, por ejemplo, choteo, guataquería, rebeldía. Es un estudio, señores, que tiene una actualidad tremenda, increíble. Nos aclara mucho, sobre todo a las personas que son, que tienen una cultura, que tienen una preparación. A mí, este ensayo para mí fue revelador y me ha marcado mucho, ¿no? Yo lo cito en mi libro, en el prólogo, el prefacio que hice a mi libro sobre La Habana, Los Misterios de La Habana. Yo he hecho varios libros sobre La Habana, he escrito varios libros sobre La Habana. En Los Misterios de La Habana, en el prefacio yo cito este ensayo fundamental, ¿no? De Jorge Mañach. Ya podrán ver quién era Jorge Mañach, ¿no? Y quería terminar también con este texto que escribió Juan Abreu hace unos días, el 21 de mayo, en su blog Emanaciones, que dice: con el tiempo he llegado a la conclusión de que la dictadura cubana no es Castro y su familia y los asesinos a su servicio. La dictadura es el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es Castro. Sin pueblo de Cuba no hay Castro. No sería posible. Uso la palabra pueblo cuando los ciudadanos de un país se comportan como una recua de vacas o de carneros o de monos amaestrados. Así los cubanos. Solo entonces pueden ser definidos como pueblo. Ningún país de ciudadanos libres e iguales es pueblo. Los pueblos no existen. La palabra pueblo es una fórmula siniestra que convierte a las personas y a los ciudadanos en una masa, es decir, en una recua homogénea y tribal. Pero lo que quería decir es que así como el pueblo cubano no puede esconderse detrás de la dictadura y hacerse el inocente y hacerse la víctima, tampoco el pueblo español puede esconderse detrás de Sánchez, Bildu, Iglesias y hacerse el inocente y hacerse la víctima. Tal y como el pueblo de Cuba es Castro, el pueblo español es Sánchez, Bildu, Iglesias. No hay donde esconderse, pueblo español. Y yo añadiría pueblo cubano, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con esa definición de pueblo que él da, pero igual dentro de unos años estaré de acuerdo porque Juan siempre está un poco más a la avanzada en algunas cosas, no en todas. Bien, yo quería decirles que aquí tienen algunos libros, la ficción Fidel, tienen La salvaje inocencia, publicada. Este libro fue publicado, les diré, en Verbum en España y aquí en Francia, en Artaud, en el 2018.
En el 2019 ha salido en Les Editions de l'Observatoire esta novela sobre Fulgencio Batista, Bel oiseau du petit matin, y en España Pájaro lindo de la madrugada en el 2020. Esta en el 2019, noviembre, salió primero en francés. En España, Algaida en el 2020. También salió en el 2019, fue el premio Jaén de novela, La Casa del Placer, sobre el pintor, los últimos días del pintor Paul Gauguin. Y también pues esta edición fabulosa, muy bonita, de Lobas de Mar en inglés, que salió en el 2019. Estas son mis últimas ediciones. Habrá otra edición de poesía este año, quizás el mes que viene, que por supuesto les presentaré muy pronto. Haré la presentación vía YouTube de Pájaro lindo de la madrugada, que ya hice con la Casa del Libro en España por Instagram. Por último, les quería mostrar este libro sobre el exilio cubano de Raúl Eduardo Chao. Aquí está todo, señores, todo lo que el exilio cubano, aquí está la historia del exilio cubano, con sus nombres, sus acciones, con todo lo que han logrado, con todo lo que hicieron. Es un libro fundamental. Está publicado por Ediciones Universal, todavía se consigue, está dedicado para Zoe con gran cariño y admiración en el 2012. Está publicado en el 2012 precisamente. Bueno, este libro tiene, por supuesto, todos los nombres, hay un glosario alfabético, hay un índice alfabético, una gran cantidad de información sobre cada uno de las personas que han logrado algo dentro del exilio. Yo aparezco, aquí me tienen, aparezco en varias ocasiones. Zoe Valdés, página 253, 292, 410, 424, 472, 521. Ahí está. Porque yo llevo ya más de 30 años viviendo en Francia, ya más porque han pasado algunos meses, desde el 22 de enero hasta aquí. Y entonces, si llevo 30 años, pues estoy entre los podridos, los fermentados y los podridos. A mucha honra. Muchas gracias. Y mucho se ha logrado y mucho lograremos, acabando con el castrismo, definitivamente sacándolo de raíz y acabando, por supuesto, con toda la corrupción que hay, lo mismo en el castrismo que lo mismo en esa suposición que vive del dolor también, como el castrismo, del dolor del pueblo cubano, y que hace de ese dolor un espectáculo. Muchas gracias, drones, drones, drones. Libertad, verdad y democracia para Cuba. ¿Y qué más? Porque aquí está. Y vida, por supuesto. Vida. Gracias.